Hola a todos. Hoy venimos a presentaros las últimas 4 lecturas que hemos hecho en español. Así que vamos a presentaros 2 cada una y solo deciros que no tiene por qué ser de autores españoles, simplemente que está escrito en español. Con El Expreso de Medianoche, de Billie Hayes y William Hofer. Ese libro se publicó el libro en el 77 y la película salió del tirón el año siguiente, en el 78. Es la verdadera historia de Billie Hayes y William Hofer es el periodista que le ayudó a escribir el libro. La historia es: Billie Hayes, cuando terminó bachillerato, decidió irse a viajar a Europa y fue a Turquía, se fue de marcha, le propusieron hashish y al final decidió llevarse a Estados Unidos. Y entonces le para la policía. Es que era muy buena idea, es que es lo que a todos se nos ocurre. Le para la policía, lo encarcelan y claro, pues toda la historia es si va a conseguir salir de la cárcel, si va a intentar escaparse y demás. Bueno, no desvelo mucho. Fue una película yo creo que de bastante éxito. ¿Y por qué me lo leí? Pues yo me decidí leérmelo porque me fui de viaje a Turquía hace 2 o 3 años y entonces allí mi padre conducía al coche y entonces me decía siempre: no vayamos a hacer nada ilegal con el coche, no, que me da mucho miedo los policías turcos, que he visto El Expreso de Medianoche y mucha gente la verdad que me habló de la película cuando volví y todo también. Y entonces, cuando supe que había un libro primero, yo me voy a leer el libro. Yo prefiero tirar del libro primero, después vi la película también. ¿Qué pasó? Que ese libro ya no se editaba desde hace un montón. Sí, porque el libro está un montón de nuevo, ¿eh? Y tuve que pedir pues por Amazon una segunda o tercera mano. Para mí que es décima mano. Y entonces eso, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? ¿A quién se los recomiendo? Pues se los recomiendo a gente que les gusta historias duras, fuertes, y también los que les gusten las historias reales, que a mí eso siempre pues, me gusta, que le da un poquito como más de chispita a la historia. Y a quien no, pues no se los recomiendo a gente sensible y no se los recomiendo tampoco a gente pues eso, que no le guste una historia demasiado dura, demasiado fuerte. Y yo voy a hablaros de Ola de calor de Richard Castle. Hola, soy Richard Castle. Porque este libro me lo regaló mi padre por mi cumpleaños y me gustó un montón por una sencilla razón: yo soy fiel seguidora de la serie. Esta es la clave del libro, es decir, el libro está escrito por el supuesto escritor de la serie de Richard Castle, es decir, el propio Castle, y cuenta la historia de la inspectora Nikki Heath, que está inspirado en el personaje de Kate Beckett, y de cómo resuelve crímenes. Entonces, si conocéis un poco Castle, él escribe dentro de la serie de televisión, escribe libros, pues este es uno de los libros que ABC Studios ha publicado sin decir ni siquiera quién es el verdadero autor, es decir, es Richard Castle, y salió este año en 2015, así que es bastante novedoso y es una estrategia de mercado impresionante, porque todos los que sean amantes de la serie es bastante recomendable. Es la historia de un magnate inmobiliario que aparece muerto porque supuestamente se ha tirado de una ventana. Se ha tirado de una ventana, pero no, en realidad lo han asesinado, y eso se sucede otra muerte más de otra persona muy rica. Entonces la inspectora Nikki Heath se tiene que encargar de resolver estos casos, acompañada del periodista Rook. Rook es el personaje del propio Richard Castle. También están acompañados de los detectives Rayleigh y Ochoa, que son los Expósito y Ryan de la serie de Castle. Este libro... Este libro yo recomendaría en 2 sentidos. Es decir, si eres fan de la serie, must have, lo tienes que tener, porque es muy interesante ver la perspectiva, es como si te leyeras un propio capítulo de Castle, y es muy interesante ver la perspectiva de ese periodista Rock, entre comillas, ¿no? Y si no eres fan de la serie, pues lo mejor no te va a gustar mucho, porque pierde toda la gracia. Es decir, es una novela policíaca, pero no es la mejor novela policíaca escrita en todos los tiempos. Entonces, si eres fan de la serie... Quedando dentro de las novelas policíacas, os voy a presentar Lo mejor que le puede pasar a un croissant, buen título, ¿eh? Es que lo unten con mantequilla. De Pablo Tuset. Fue su primera novela, que salió en el 2001. A mí me lo regalaron hace poquito y yo no había leído nunca nada de Pablo Tuset. Es la historia de Pablo Miralles. Tuset. Es la historia de Pablo Miralles, que es un hijo de una familia muy rica de Barcelona. Él tiene unos 30 años, un tipo un poquito peculiar. No trabaja porque no le da la gana, básicamente. Se lleva todo el día fumando y bebiendo y hace poco más. Y un día su hermano le va a hacer un encargo
Y entonces cuando la novela se vuelve, pues eso, novela policíaca, hay una investigación y pues a mí me ha gustado mucho. Sobre todo porque es un libro que es muy gracioso. Pablo Tucé tiene una manera de escribir de manera muy humorística y entonces por eso os voy a leer 2 trocitos. El primero es cuando Pablo llega al despacho en el que supuestamente él debería trabajar con su hermano, ¿vale? 30 y pico escalones después, estaba ante la puerta de Miralles y Miralles, asesores financieros. El segundo Miralles soy yo, el primogénito debía de estar dentro, afeitado, duchado y encorbatado desde las 7 de la mañana. Lancé un hola general a la peña y saludé particularmente a la María con un ¿qué tal? Ya ves, hijo, batallando con los teléfonos. Qué gordo te has puesto. Es que me cuido, procuro comer mucha grasa y no moverme demasiado. Así que ese es un poquito Es un chico fitness, le gusta sí, el sí, deporte. De los que están de moda. Así que ese es pues, el espíritu del libro y del personaje y demás. Y entonces muy gracioso dentro del libro los motes, los nombres que le pone a la gente. A su hermano le llama The First, todo con mayúscula. El padre es SP, señor padre y cosas así. Y entonces, pues justo cuando su hermano le está a punto de hacerle ese encargo, dice: una cosa estaba clara, si The First ofrecía 50.000 pelas por un nombre, es que esa información daba para hacer un negocio neto de varios millones. No debía de ser nada ilegal. The First no hace nunca nada ilegal. Pero apestaba a 10 kilómetros. El perjudicado debía de ser un jubilado, un huerfanito, la última foca monje del Mediterráneo. Así que comparaciones así, pues son los que a mí me han hecho mucha gracia dentro de este libro. Así que ¿a quién se los recomiendo? Pues yo se los recomiendo a todo el mundo, porque me ha gustado mucho. Sobre todo los que les gustan las novelas policíacas, porque lo que es la investigación del libro está muy bien hecha. Y los que les gusten los libros humorísticos, con tono humorístico, porque es que yo me reía cuando lo estaba leyendo, yo me reía carcajadas. ¿A quién no? Pues tal vez a gente que no le guste leer cosas con un lenguaje bastante crudo. Yo eligiendo cita para este vídeo me he tenido que cortar bastante, no coger frases donde hubiese demasiado palabrota. Y así que nada, yo espero que os guste. La mujer loca de Juan José Millás, que salió el año pasado, en 2014, el último libro de Juan José Millás. Si conocéis un poco el autor que hay aquí, pues otra vez un personaje que está loco perdido. Es decir, aquí Juan José Millás se mete él dentro del libro, a lo Paul Auster, que le gusta tanto a Alessia. Y entonces un escritor, el mismo, que está falto de ideas y decide hacer un reportaje sobre la eutanasia y va a casa de una mujer que está tetrapléjica que se llama Emérita. Emérita está casada con Serafín, los nombres son magníficos en esta novela. Y en casa de Emérita y Serafín vive Julia, que Julia es pescadera. ¡Quiero 6 euros! ¡No quiero 6 euros! ¡Las sardinas, hija, que me las quitan de las manos! Y está enamorada de su jefe. Su jefe es filólogo. Sí, Bien. es filólogo. Y entonces, como Julia está enamorada de su jefe, pues se pone a estudiar gramática por las tardes. Gramática, o sea, gramática. No había una cosa más fea para estudiar que gramática. A lo mejor tenemos gente ahí que le guste la gramática. La gramática es maravillosamente. Si vosotros os inscribís a este vídeo, la gramática nos encanta. Bueno, el libro, ¿qué pasa? ¿De qué trata el libro? Pues trata de estas visitas que Juan José Millás hace a Emérita, en la que empieza a interesarse más por la propia Julia que por Emérita y por su reportaje sobre la eutanasia. Entonces empieza a hablar con Millás y Julia le hace todo tipo de preguntas sobre palabras que no entiende, cosas de gramática, de sintaxis, de pragmática. Así que el libro es muy interesante si os gusta la pragmática, la sintaxis y si os gustan los personajes que están locos perdidos. Por lo de las palabras, me gustaría leer, pues nada, un pequeño extracto en el que dice: Julia está hablando con Roberto sobre las palabras inexistentes y Roberto le dice que eso es imposible. Y Julia le dice: bueno, no sé, la palabra pobrema, por ejemplo, no existe y sin embargo la puedo pronunciar. Mira, pobrema. Y entonces más o menos así va el libro siempre, de todas las cuestiones que se hace la propia Julia. Y después también me hace mucha gracia esta cita, porque como Alessia y yo pronto seremos filólogas, doblemente filólogas. Dice: Roberto era filólogo, de lo que Julia se había enterado al poco de comenzar a trabajar en aquel centro, escuchando una conversación muy improbable entre las 2 chicas de la sección de charcutería. Una de ellas había dicho: es filólogo, pero trabaja aquí porque en su sector hay mucho paro. De lo primero que se quita la gente en época de crisis es del marisco y de la filología. Y eso me hizo mucha gracia. El marisco está muy bueno, no quitarse del marisco, Pero de la filología tampoco.
Así que les recomiendo este libro a quien le guste una historia que está llena de personajes extraños, de personajes muy muy originales, y también tiene una crítica tiene una crítica, no, está en favor de la eutanasia y de la muerte digna. Y no se lo recomiendo a quien no le guste una historia de comedores de cabeza, pero bueno, es que quien coge una novela de Millás ya sabe a lo que se enfrenta. Esperemos que os hayan gustado estas últimas lecturas. Decir que no leemos mucho en español porque pues desde la carrera pues todo lo leemos en inglés o en francés, así que leemos menos en español, pero nada, que esperemos que os haya gustado estas lecturas, que os den idea. Suscribirse ahí abajo, que es gratuito y nada más que hay que hacerle clic, darle a me gusta y bueno, comentar si queréis y nada. Así que muchas gracias, hasta luego.